Cielo sí hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, nuevamente con la actualidad política y económica. En estudios, José Urtubey, quien fue vicepresidente de la Asociación de la Unión Industrial Argentina, y Agustín Echevarne, economista, dirigente actual de la Unión Industrial Argentina también. Vamos a hablar de los temas que a usted le interesan, de qué es lo que vendrá. Brevemente les quiero hacer un comentario que tiene que ver con la actualidad, que ya es como que los misterios de las campañas están saliendo a la luz, algunos datitos que nos permiten, porque no dicen qué es lo que van a hacer ninguno de los dos candidatos, ni siquiera el oficialismo, que tiene pocas chances de llegar al poder, pero bueno, algunos referentes dicen que van a hacer un shock contra la inflación, que bien podrían haberlo hecho antes y no sabemos de qué se trata. En general, todo lo que hubo acá con respecto a la inflación fracasó, incluso este gobierno. Y el Frente de Todos, que es el que seguramente va a acceder al poder, la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ya dio algunos datos que dice que ahora entendemos un poco lo que quiere decir con el nuevo orden y contrato social. Al menos una de las patitas tiene que ver con que el Estado va a tener que ver, va a haber la formación de precio de las mercaderías y los márgenes de ganancia de las empresas. O sea, lo van a volver a discutir. Este es un Estado que no es árbitro, es un Estado que está presente, un Estado que controla, es un Estado que es actor y que es como algo así como un empresario. Esto sumado a las voces de otros referentes que hablaron de reforma agraria, nadie lo desmintió, que hablaron de otros temas como, por ejemplo, bueno, cambiar la Constitución o de Junta Nacional de Granos, que nadie lo desmintió, y ni que hablar de los rumores de un mayor impuestazo a la riqueza y de la gente que blanqueó el dinero, que esperemos que alguien lo desmienta de lo que van a hacer. Esto, en este contexto sería bueno bajar a tierra en cuanto a las ilusiones de la gente que dicen que le van a poner rápidamente plata en el bolsillo, y la verdad es que es difícil que esto se pueda llegar a concretar si no se agranda la torta, o sea, si no hay más inversión. Y la realidad es que el capital huye de aquellos gobiernos donde hay una gran intervención del gobierno, del Estado, en el sector privado y donde no se respeta la propiedad privada y al individuo. Porque lo fundamental es el crédito, lo fundamental es la inversión, que viene también de la mano del crédito, dólares de las exportaciones, y esto no es lo que va a ocurrir en caso de que asfixien al sector privado. La realidad es que la torta hay que hacerla crecer, porque si no es imposible que le pongan plata de bolsillo a la gente. La torta da la vuelta y es un juego de suma cero. Uno le saca una porción, el otro le saca la otra, pero nunca crece. Y no estamos en la época medieval, donde para tener más plata y más inversión y más riqueza, para repartir y poner plata en el bolsillo había que conquistar al reino de al lado, porque si no, no había manera de tener más oro y más riqueza. Ahora existe el crédito, existe la inversión y no es más un juego de suma cero, y para lograr eso es fundamental la seguridad jurídica, el respeto al individuo, a la propiedad privada, porque si no, el capital huye. Después de estos temas vamos a hablar con los invitados, José Urtubey y Agustín Echevarne. Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil. San Isidro. Ay, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo. Aquí estamos, sí, gracias hasta por llegar venir, al José cielo. Urtubey. Gracias por invitarme. Bueno, realmente el sector industrial, y vos acá viniste el año pasado y desde el 2016, que todo el tiempo lo que están diciendo ahora, no hace falta que hayamos llegado a esta situación en que perdió el oficialismo, venís diciendo la dramática situación de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo llegamos yo creo acá? que no solo de la industria, es decir, creo que la economía también tuvo una severa equivocación en el manejo en los últimos años. Es decir, desde la primera salida del cepo, que
no se entendió que gran parte de la economía estaba funcionando a 9, no toda la economía funcionaba a 15, y eso empezó a generar una espiral inflacionaria que después, para contener esa realidad, empezaron con el tema de las políticas financieras de las LEBAC, continuadas por la LELIC, intermediados también con el cambio de reglas del Banco Central en la famosa conferencia del 28 de diciembre del 2017. Y desde ya en un escenario internacional que a mi juicio, y no lo estoy diciendo ahora, lo digo desde ese momento, no se entendió la reforma impositiva americana, lo que iba a generar esto en el impacto de las tasas de referencia de la Reserva Federal. Y todo esto que parece muy lejano a la gente, que nos parece muy lejano a la Argentina, tuvo una repercusión obviamente negativa en el financiamiento de la Argentina, y cuando vos apostás a la política de corto plazo, a las elecciones de medio término, y no sustentás en políticas de largo plazo, bueno, era previsible que íbamos a terminar así. ¿Por qué no hicieron las reformas que tenían que hacer este gobierno en su momento, en la luna de miel el primer año, y fomentaron, alentaron la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que al final terminó ganando? Bueno, es que a mi juicio se especuló con la política de corto plazo. Es decir, y no lo digo ahora, vuelvo a decir, lo vengo diciendo antes. En vez de trabajar con un horizonte mayor de la elección de medio término del 17, se trabajó en esa, pensando que iban a venir seguramente algún respaldo de financiamiento de los mercados, pero claro, por todo lo que antes dije, después no hubo tal respaldo. ¿Qué ves hacia adelante, esta incertidumbre que nos preocupa a todos y sobre todo a los que tienen algo que perder y a los que invierten? A ver, en realidad todos tenemos intereses puestos en la Argentina. Todos los argentinos, 46 millones de habitantes, tenemos intereses puestos. Yo lo que veo es que hay un desafío enorme porque la economía, gane quien gane, las elecciones no va a ser fácil en los próximos meses seguro, y el próximo año y quizás el otro también, porque la verdad que tenés agotadas las vías de financiamiento y por otro lado la generación productiva no veo que tenga un acelerador muy dinámico. Con lo cual va a ser un desafío enorme de qué país queremos, cómo lo vamos a buscar y cómo lo vamos a consensuar entre los distintos sectores, ¿no? ¿Qué le dirías al futuro gobierno que probablemente va a ser Alberto Fernández? Porque realmente han salido a la luz estas frases de Cristina Fernández de Kirchner de que el gobierno va a determinar, en realidad sentarse a discutir. Es muy sugestivo, precio y márgenes de ganancias, cosa que a los empresarios mucho no les divierte porque habla de un excesivo intervencionismo que ya vimos cómo terminó. Es que en realidad, para mí, digamos, no sé a qué se refiere con el tema de los márgenes de ganancias, sino la forma que el mundo soluciona cómo distribuir. Primero hay que generar riqueza para distribuir. Esa sería una primera definición. Con lo cual toda la política debe estar orientado al desarrollismo, es decir, a generar riquezas, incrementar el Producto Bruto de la Argentina. Una vez incrementado podemos discutir desde lo impositivo la distribución de la riqueza, en donde un sistema que, si vos me preguntas, creo que hay que eliminar todos los impuestos distorsivos que hoy ya están en nuestro entramado impositivo en la Argentina, tributario, y a partir de ahí vas a tener la suficiente riqueza que después podrás ir de acuerdo a determinados debates parlamentarios estableciendo cómo va a ser esa distribución de la riqueza, pero desde lo impositivo. Y ahora hay que pagar un bono de 5.000 pesos. ¿Cómo está el sector con respecto a eso? Mira, yo lo dije abiertamente, es decir, si yo tengo que decirte en crudo 5.000 pesos para un laburante hoy en la Argentina, y es insuficiente, porque la economía está en un deterioro tal que a nadie le alcanza con 5.000 pesos. Ahora, también te tengo que decir que el 80% de la producción está en manos de pymes y en donde una gran cantidad de ellas no pueden afrontar con seguridad ese bono adicional. Creo que habrá que, dentro de cada sector, para que vos tengas una noción, en la industria son más de 800 convenios colectivos, con lo cual cada sector va a tener que establecer entre las distintas contrapartes cuáles son las posibilidades para poder afrontar este decreto, ¿no? ¿Qué pasa si efectivamente se ratifica que hay una serie de impuestos en aumento, como el impuesto a la riqueza, mayores impuestos al campo y una serie de aumento de impuestos? Porque realmente uno se pregunta de dónde van a sacar la plata. Como bien decís, hay que generar riqueza. Yo para el fortalecimiento de oferta productiva creo que hay que bajar la presión tributaria, no incrementarla. Esto, digamos, fue la lógica de la mal lograda reforma impositiva del año 2017.
Creo que hay que ir por ese lado, a buscar competitividad bajando. Después, como te decía, una vez generada la riqueza se podrá evaluar cuáles son los límites que desde el consenso surgen en la Argentina, de dónde está la carga impositiva, pero ya sobre la riqueza, no sobre, digamos, la distorsión que se presenta hoy el sistema. Bueno, plata no hay, y la promesa de los que van a ganar son, les vamos a poner más plata en el bolsillo a la gente. De una parece como mágico y muy difícil de cumplir. Eso, digamos, vos te acordás los viejos autos con los cebadores? Sí. Yo en eso creo que hay que usar un cebador en algún momento. Es decir, uno de los grandes problemas, desde mi punto de vista en la economía actual, es que, y esto hay que hablarlo con los acreedores, entre el concierto de los distintos sectores en la Argentina, para lograr poner en marcha algún cebador que te dinamice o empiece, porque estamos en una caída libre tan espantosa que así no va a venir la reactivación. Por supuesto, esto no puede ser en forma permanente, pero yo sí creo que tiene que tener la economía algún cebador inicial. Sí, pero mayor consumo no es mayor riqueza, que es lo que yo dije al principio del programa. El cebador tampoco es, en el auto no era lo que te permitía el funcionamiento del auto, es simplemente para arrancar. El cebador es para arrancar y después tiene que venir un plan, obviamente, debería ser parte de un plan mucho más sostenido. Que en parte tendría que ser bajar algunos impuestos, como me acabas de decir. Y para concluir, ¿en qué estado quedó la industria? Mira, vas a terminar, si yo te muestro una foto 2015-2019, casi 13 puntos abajo. Este año terminando 3 puntos abajo, 4 en términos interanuales. Este año se perdieron, te llevo del punto, desde el 2015 hasta ahora, más de 200.000 puestos de trabajo fabriles perdidos. En la capacidad industrial ocupándose a la mitad prácticamente. En definitiva, una foto desde lo productivo espantosa. Ahora, vos te das cuenta que se ajustó el sector privado, pero el sector público no se ajustó. Bueno, por eso yo creo que ahí es donde uno de los puntos pendientes que hubo desde la planificación política de la economía es que, como vos bien decís, se puso mayor presión en donde había que oxigenar para dar dinamismo. ¿Qué le pedirías, aparte de bajar los impuestos, a los que van a gobernar? O sea, ¿cuáles son las charlas que estás teniendo, o si estuviste quizás con algún referente? Sí, puntualmente lo que vengo sosteniendo, es decir, hay que reperfilar al país. Digamos, no creo que el país deba limitarse a ser un país agroexportador de servicios y vaca muerta. Sí creo que tiene que tener un sustento industrial, y esto viene de la mano que todavía somos un país en vías de desarrollo. Si bien es cierto que el mundo va yendo más inclinado a los servicios, todos aquellos países que están yendo inclinados a los servicios también tienen una determinada evolución industrial que para países que tienen como el nuestro 46 millones de habitantes es importante. ¿Por qué? Porque si no después ves los temas sociales que hoy ves en la calle permanentemente. Claro, porque la industria es gran absorbedor de mano de obra. Sin duda. O sea, ¿qué es lo que...? Y se puede ser eficiente, porque hubo un discurso también, desde mi punto de vista, medio negativo, en donde no son competitivos. Pero es muy difícil decir, che, la industria no es competitiva cuando vos tenés una carga tributaria excesiva, cuando tenés falta de financiamiento productivo, todo en términos comparables con la región, cuando vos no tenés mercado interno mínimo que sostenga, digamos. Ahí es donde se empezó a desvirtuar el concepto de competitividad. Y las tasas de interés los mataron y el costo laboral. No tenés financiamiento. O sea, es un combo. Sí, sin duda. Y el costo laboral. Bueno, José, yo te agradezco mucho. Ojalá que se cumpla tu sueño. Hemos visto a muchos industriales venirse abajo y que generan trabajo, que generan empleo. Gracias, te espero otro día. Gracias. Obvio. Después de la pausa, la economía que vendrá con Agustín Echevarne. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Arriba Cabrales, arriba
Aquí estamos, gracias por venir, Agustín. Un placer, gracias por la Viniste de invitación. nuevo a principio de año y bueno, realmente muy didáctica tu explicación. Bueno, en base un poco a lo que yo decía al principio del programa, ¿no? Estas promesas, ¿en qué medida son factibles que las puedan realizar rápidamente con los pocos datos que están surgiendo a la luz, poner rápidamente plata en el bolsillo a la gente? O sea, porque realmente tampoco está bueno ilusionar a la gente si no lo van a poder cumplir. Algo más racional, ¿no? Mira, la realidad es que la Argentina está en un contexto actual de caída, primero de fuga de capitales. ¿Pero qué es la fuga de capitales? Es la gente que tiene miedo que le confisquen su dinero. Y entonces se van depósitos, ya se fue casi un tercio de los depósitos en dólares desde que ganó las PASO Fernández, o que sacó esa diferencia de 16 puntos, ¿no? Desde ese momento se fue casi 1 de cada 3 dólares que estaban depositados en los bancos. Con lo cual es gente que dice, guápate, porque acá me pueden sacar mi plata. ¿Por qué creen eso? Porque ya lo han hecho. Como ya lo han hecho en el pasado varias veces, confiscan la propiedad privada porque no creen en la propiedad privada, entonces la gente se refugia. Lo mismo pasa con las decisiones de inversión. El campo ha bajado un poco la siembra que se estimaba que iban a tener en el maíz para pasarse a soja. Entonces la soja sube más fuerte. ¿Por qué? Porque invierten menos, 300 la hectárea en vez de 600 la hectárea que deberías invertir en maíz. Pero eso se va a repercutir que ya el año que viene la expectativa de 147 millones de toneladas que se esperaba para este año va a caer a 132. Por supuesto, de parte va a ser por el clima, porque se espera un clima más seco, ¿no? Pero se van mezclando cosas. Ahora, en ese contexto, decir que le vas a poner plata en el bolsillo de la gente, la pregunta es ¿cómo? ¿De dónde sacás la plata? Y si a eso le agregás, la voy a sacar con impuestazos a los ricos, lo que vas a generar es una fuga ya no solo de capitales, sino de personas. Porque cuando vas a poner un ahorro forzoso, se está hablando, por ejemplo, de este bono patriótico, o se habla de un impuesto a los que tienen activos en el exterior. ¿Qué significa eso? Hay empresarios argentinos que viven todavía en Argentina y tienen la residencia fiscal en Argentina y tienen grandes inversiones en el exterior. ¿Le vas a sacar un 5% de sus empresas? O sea, no es de la rentabilidad, estás hablando de los activos. Es decir, creo que están haciendo, por lo menos, anuncios muy complicados. Y cuando la Presidenta dice controlar los márgenes de ganancias de las empresas, ¿sabe dónde viene esa idea? De Lenin. Esa es una idea de Lenin de 1922. Y que después Goebbels la toma. Es decir, Lenin se la enseña a Mussolini, o sea, los fascistas, y también Mussolini se la enseña a Hitler. Y Goebbels decía, si vos controlás las ganancias de las empresas, controlás las almas de los empresarios, ¿sí? Entonces es muy peligroso, es el camino a la servidumbre. Entonces las cosas esas que se dicen de manera light, no son light, son muy profundas y muy peligrosas, ¿no? En este momento, vos como economista y consultor, ¿hay muchas empresas o gente que esté tomando alguna medida de buscar un nuevo domicilio fiscal o, Pero por supuesto, o algo así para evitar esto que estás Me acabo alertando? de cruzar recién con una persona que me dice que tiene una inmobiliaria en Uruguay y me dice que en una semana recibió 5 pedidos de argentinos para buscar casas en Montevideo. Y dice, esto no lo vi nunca en mi vida. Porque, ¿qué pasa? Es lógico, está viniendo... hay que ver después qué es lo que ocurre en la realidad. Yo espero que si gana Fernández, después no sea lo que a veces uno no sabe qué va a pasar. La verdad, yo no sé cómo va a gobernar Fernández. Pero algunas de las cosas que se dicen son muy, muy peligrosas. Sobre todo que tenemos el ejemplo de Venezuela. En Venezuela ahora están sacándole las casas a personas que se fueron del país y entonces dicen que no pueden tener propiedades en el país y se fueron. Y se las dejaron tal vez a un sobrino, a un primo o a alguien. Es decir, es muy peligroso lo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, Fernández cuando va a Bolivia y empieza a hablar de que es un buen modelo, también es otro modelo de socialismo del siglo XXI. También es un modelo donde, por ejemplo, el presidente Morales hizo un plebiscito para ver si iba a ir a la reelección. El plebiscito le dijeron que no, y logró que la Corte le diga, bueno, igual podés entrar. O sea, no les importa lo que opina la gente tampoco, porque en el fondo lo que quieren es el poder total. Eso es muy peligroso, tienen que demostrar que no son eso. ¿Cómo sería sostenible en el tiempo darle más plata a la gente rápidamente sin un plan que genere, como yo dije al principio del programa, riqueza a través del crédito y de la inversión real para aumentar la torta? Es que no es sustentable, de ninguna manera, no es sustentable. Lo que puede pasar en Argentina es lo que ha pasado muchas veces. Estamos en una etapa, el populismo es siempre igual. Tenés una etapa buena,
no tenés el crecimiento, pues partís de un aumento de pobreza, una devaluación enorme. Viene Duhalde, te devalúa de 1 a 3. Ahora, con el gobierno de Macri, de 20 a 60. Es la misma proporción. Los salarios se caen y las jubilaciones en dólares se caen. Por supuesto, lo que más suben son los alimentos y los medicamentos. Entonces, los jubilados, las personas se están pasando muy mal, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Claro, los costos de las empresas exportadoras se cayeron y los costos del Estado argentino se cayó. Pero no existe ningún cambio estructural. Entonces, ¿qué ocurre? Después podés tener una recuperación leve. Sí, es lo que pasa siempre con todos los gobiernos peronistas. Claro, entonces hay una leve recuperación. Tenés una leve recuperación. Claro, dura 3, 4 años. Porque esta vez creo que va a ser mucho menos. Porque cuando vos tenés lo que ha tenido la Argentina es que cada vez va a ser una etapa peor. Ellos que hacen siempre lo mismo. Y no me refiero solo a los peronistas, también lo ha hecho Cambiemos en esta oportunidad. Solo que los peronistas además dicen que no creen en la propiedad privada. Ellos quieren, en su marcha cantan combatir al capital. Y después lo hacen. Combaten al capital, confiscan, expropian las YPF, expropian aerolíneas argentinas, confiscan a 9 millones de personas los ahorros jubilatorios. Es una cosa espantosa. Y la Corte Suprema lo avala. Entonces, la experiencia de los argentinos es tremenda. Por eso es el susto que tienen, por eso es la caída que han tenido en la Argentina desde las PASO para acá. Ahora, en esa situación, el futuro presidente electo, sea quien sea, va a tener que demostrar de entrada una señal muy clara que no es eso a donde vamos. Si dice eso, va a haber un veranito. ¿Qué tiene que decir? Tiene que decir que nosotros vamos a ser un país normal, que vamos a mirar cómo funciona el mundo, vamos a hacer las cosas como las hace el mundo, es decir, vas a negociar con el Fondo Monetario. Bueno, ya dijo que la deuda la van a pagar, eso lo dijo. Dijo que van a reestructurar la deuda, ¿no? De alguna manera va a haber una reestructuración, no lo llaman reperfilamiento. No, que la van a reestructurar, o sea, que no se puede pagar como está ahora. Una parte ya la dijo, ¿qué más tiene que decir? No, lo que tiene que decir es que no van a confiscar dinero, que no va a haber nuevos impuestos, o sea, es fundamental, que no creen en esa idea de que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que arrancar la economía, porque eso no funciona, no funcionó nunca. ¿Pero y de dónde van a sacar la plata, Agustín? Bueno, lo quieren hacer de esta manera. Por ejemplo, si vos te imaginás, hubieron 120 mil millones de dólares de blanqueo. Si les ponen un impuesto confiscatorio del 5%, ahí obtienen 6 mil millones de dólares. Ahora, si creen que con eso van a lograr solucionar Argentina, va a ser al revés. Bueno, suponete que creen con eso van a solucionar. Si creen eso, porque realmente la gente que, aparte que no tiene plata y que no tiene inversiones, y que va a tener un beneficio y va a vivir un poco mejor, que la está pasando mal mucha gente, van a estar contentos con eso. O sea, hagamos el ejercicio real. Hay gente que se está cayendo el sistema, van a estar contentos con eso. Te toca ser como abogada del diablo. Sí, bueno, y entonces, perfecto, pero el problema es las consecuencias de eso. Bueno, las consecuencias de eso es que vas a tener un montón de gente que va a cambiar su residencia fiscal. Va a vivir 6 meses fuera de la Argentina y no va a querer pagar más los impuestos en Argentina. Entonces la caída futura de impuestos va a ser mucho mayor. Vas a tener una baja de la inversión. En ese contexto, mucho menos gente va a querer invertir. Las grandes industrias, las grandes familias argentinas ya se fueron. Hay una cantidad de familias que ya los nombres vos los buscas y ya las sedes de sus empresas ya no están en Argentina. Algunas están en Delaware, en Estados Unidos. O sea, se prefieren Delaware a la Argentina. Entonces cambian las sedes del negocio. Luego de cambiar la sede del negocio, cambian las inversiones. El campo invierte menos, porque te digo, invierte en soja en vez de en maíz. Y eso se multiplica por una cantidad de gente. Entonces tenés una economía más chica. Empezás a repartir sobre una economía más chica. Bueno, el campo, si le aumentan los impuestos, se pegan un tiro en el pie, porque es el sector que más dólares le da y disminuye enormemente, como disminuyó en la época de Cristina Kirchner. Caímos al puesto 11 ganadero, caímos en el trigo, caímos en las exportaciones. Ahora estamos en un momento buenísimo para el campo. Hasta acá veníamos en un momento muy bueno, porque teníamos la carne resurgiendo fenomenalmente, la posibilidad de exportar a China. Imagínate que China tiene una crisis fenomenal ganadera, porque murieron como 33 millones de toneladas de porcino. O sea, necesitan una cantidad fenomenal para que podría exportar la Argentina si se recupera. O sea, estábamos en un camino de recuperación. Se están recuperando mercados. Pero si les aumentan los impuestos, que es lo que probablemente todo el mundo dice que quieren hacer. Y ahí tenés un problema. Por eso yo creo que es muy importante que empiecen a hablar de las verdaderas reformas estructurales, que es la reforma laboral, la reforma del Estado, cómo hacer que la Argentina sea más productiva, pasar gente que está en un sector improductivo a sectores productivos, pasar gente que está en planes de descansar a trabajar. Es decir, Argentina tiene que salir trabajando. Se puede hacer. Por supuesto en vez de que se tanta obra pública, ¿no podrían haber hecho eso? Por supuesto que se puede hacer. Yo pensé, en vez de haber hecho tantas obras públicas, que yo estoy chocha que las hicieron, pero digo, ¿no podrían haber reconvertido gente que está viviendo en la miseria? No se animaron a hacer las reformas, creyeron que se podía hacer gradualmente, no funcionó. Los programas que funcionan son los programas de shock. Y entonces tenés una recuperación rápida. Podés tener una caída el primer año,
pero después tenés 3 años de recuperación fenomenal. Hubiesen llegado a este momento y hubiesen ganado las elecciones también. Gracias por venir, Agustín. Muchas gracias. Te espero de nuevo después de las elecciones. Perfecto. Y a ver qué hacen. Muchas gracias. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. A partir de ahora